A ver, pues vamos a ver esto de la ardilla no es lo que parece y que es un dios o algo así, o la teoría del dios. Y pues los invito a suscribirse y a seguir viendo. Supongo que debes recordar a Scrat, la pequeña ardilla de dientes de sable de la era de hielo. Si bien nunca formó parte de la manada de Sid, Diego y Manny, y solo sabemos su nombre gracias a su mercancía y comentarios oficiales, Scrat estuvo presente toda la saga, siendo de hecho causante de casi todo lo que sucedía. Si te pones a pensarlo, es muy poco probable que algo así le pasara a una sola ardilla, por lo que no es Pues raro que sí. en internet haya una larga serie de teorías donde se le adjudican roles como jinete del apocalipsis, dios o literalmente un alien. Lo cual suena Mm, muy desquiciado, pero honestamente algunas de esas teorías tienen argumentos muy sólidos. Por lo cual, en este video buscaremos revelar la verdad. es cierto, luego teorías que tú dices, o sea, es una caricatura, es una serie, es una película y ya. O sea, de que no tienen lógica. Cuando les buscan y hay como que razones que sí les dan pues, peso a esas teorías, es como, what the fuck, o sea, ¿y de dónde salieron? Yo cuando vi esta cosa no tendría esas cosas, ¿no? Y pues ya, pero está chida. Detrás O de sea, que lo investiguen tanto a algo. Scrat, quién o qué es exactamente y cuál fue su verdadero rol en la era de hielo, junto con esa extraña bellota que carga a todos lados. Pero antes, el día de hoy nos está patrocinando alguna estúpida y sensual empresa responsable se encuentra más alimento. Pero tras intentar enterrarla en un glaciar montañoso, este se parte, y Scrat procede a huir para evitar ser aplastado, priorizando la seguridad de su bellota, cosa que logra a medias, tras sobrevivir a algunas caídas y ser aplastado. Yo me acuerdo cuando vi la primera película de este, se me hizo bien god. Yo creo que... No, de hecho, pues de antes no sé. No sé si te le pasa, pero cuando yo era niño disfrutaba un montón las películas, todas, 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 todas. Y eso también. O sea, como que yo sentía que en ese tiempo no hacían películas malas. Y me acuerdo que hasta habían como que maquinitas, ¿sabes? Que luego fuera de las tiendas había maquinitas. Y había un juego de, de la era de hielo. Creo que era de que el Scrat buscaba sus bellotas. No me acuerdo bien, pero pasaba por varias escenas de las películas y estaba bien chido. No me acuerdo ni cómo se llama el juego, pero sería padre volver a jugarlo. Creo que era de la Xbox 360 Por un o de McCloud. la clásica. Esto básicamente podría No creo. resumir de forma general cómo son sus aventuras, pues luego de perder su bellota debido a Digo que no creo porque yo no sé nada de juegos. Creo que yo pocas veces llegué a jugar en una consola y de las únicas que jugué, o sea, original, fue la 360 y la Wii U y la Switch y ya. Entonces, pues no sé si los juegos sean exclusivos así, porque les digo que la mayoría de toda mi vida jugué en maquinitas. accidentes, termina recuperándola u obteniendo una nueva en un ciclo sin fin. Solo que la complejidad de estas aventuras va elevando cada vez más su nivel, lo que lleva a Scrat más allá de sus límites. Por ejemplo, en la segunda película, tras provocar que muros de hielo gigantes comiencen a derretirse, Scrat se ve embarcado en una odisea para poder recuperar su bellota en una carrera contra el tiempo. Pero para el último acto de la película, él se muere tras una gran caída donde termina ahogándose. De hecho, la última escena nos permite ver que él entra a una especie de más allá, un cielo para las ardillas lleno de bellotas por doquier. Pero para su mala suerte, Sid el perezoso logra resucitarlo, con respiración boca a boca, arrebatándole el enorme botín que tenía en el cielo. Ya para la tercera película, El origen de los dinosaurios, vimos por fin a otro miembro de la misma especie, una ardilla de dientes de sable conocida como Scratty. A lo largo de esta tercera cinta, Me voy a escuchar bien furro, pero la neta me gustaba esta ardilla. ambos pelean para llevarse la bellota, pero Scrat termina enamorándose de Espero la no otra ser el ardilla, único. y por un breve periodo incluso decide dejar a un lado su obsesión por las bellotas para tener una vida normal junto a ella. Eventualmente él se aburre y vuelve a las andadas, dejando a Scratty atrapada en el mundo subterráneo de los dinosaurios. Y así llegamos a la cuarta entrega, que fue la que empezó con todo ese rollo mítico alrededor de la ardilla. Acá descubrimos que Scrat fue el responsable de dividir a Pangea en los continentes que conocemos hoy en día, manipulando al mismísimo núcleo terrestre. Luego es arrojado a la corteza, donde aterriza en el océano y para no hacer el cuento demasiado largo, termina encontrando un mapa que lo llevará a un lugar donde está escondido un tesoro lleno de bellotas. Para el final del film, Scrat logra entrar a Scratlantis, una isla en medio del océano formada por rocas gigantes que asemejan la apariencia de una bellota. Scrat es recibido por otra ardilla, Ariscrattle, quien es el líder de la civilización que se encuentra aquí.
Obviamente todo esto es una referencia de la mitología griega y el mito de la ciudad perdida de Atlantis, adaptado para esa saga de películas. El lugar está lleno de bellotas por todos lados, lo cual llena de locura a Scrat, quien no logra darse abasto con tantas bellotas y en cuestión de segundos procede a perturbar la tranquilidad del lugar para todas las ardillas dientes de sable. Ariscraro trata de frenar la locura de Scrat, diciéndole que necesita anteponerse a sus deseos animales más primitivos de perseguir a las bellotas, pero la obsesión de Scrat puede más y termina quitando del suelo una bellota gigante, que en realidad era una especie de tapón, que tras quitarlo procede a inundar a toda la ciudad. A Scratlantis volveremos en un momento, pero para finalizar el resumen, en Choque de Mundos, Scrat vive su aventura completamente aislado del resto de los personajes durante toda la trama. Esto es porque al principio, Scrat termina cayendo en una cueva, donde al enterrar su bellota, activa por accidente un ovni que llevaba congelado siglos. Lo raro es que la llave para encender al ovni era justamente una bellota. Al ser una tecnología súper avanzada, Scrat no termina de comprender cómo manipularla, por lo que queda atrapado en una nave que lo lleva al espacio y crea por accidente el sistema solar. De aquí en adelante veremos cómo Scrat las ingenia para tratar de recuperar su alimento, como siempre, pero la película termina con él aún atrapado en el espacio. La cosa con este personaje es que hay algunas escenas eliminadas y cortos extras en los DVDs que nos hablan más acerca de su origen. Verás, el usuario Scrat the Prophet en el subreddit de Fan Theories publicó hace un par de años una teoría donde trata de explicar por qué ya no volvemos a ver humanos después de la primera película. Y sé que para este punto muchos de ustedes habrán escuchado acerca de la teoría popular que nos habla sobre la cronología invertida. Es decir, que en realidad el orden en el que deberías ver las películas es primero Choque de Mundos, luego Deriva Continental y así seguir viendo todo al revés, hasta llegar a la primera parte donde sale Bodoque. Y aunque esto desde cierta perspectiva tendría sentido, ya que lo lógico es que primero se haya dado la creación del sistema solar, como en Choque de Mundos, y ya para la última al fin hayan humanos, hay muchísimos puntos que contradicen la teoría, principalmente el desarrollo de las relaciones y los personajes de las películas. Y claro, el hecho de que obviamente la historia de la saga va hacia adelante y no al revés. Además, hace poco salió en Disney Plus una película spin-off con el personaje de Bok como protagonista. Y justo al principio de dicha película, Ellie, la novia de Manny, nos cuenta el origen de la manada, mencionando después de 20 años el bebé humano que lo empezó todo, por lo que esta teoría obviamente no funciona, para nada. Volvamos entonces a la teoría de Scrat the Prophet. Resulta que como bonus del DVD de la segunda película, se encontraba un corto titulado No hay tiempo para nueces. En esta animación nos muestran que en una de sus aventuras, Scrat terminó encontrando por accidente una máquina del tiempo en una cueva. Un artefacto pequeño en la mano del cadáver de un humano, pero no de un humano primitivo. Yo sí llegué a ver un corto de una película donde el Scrat viaja, no sé si a dimensiones o tiempo, pero creo que hasta llega como a Italia, ¿no? O París, algo así. Sino de una persona que viste una bata moderna. Este humano, al parecer, terminó congelado por accidente durante la era de hielo, y con su artefacto enterrado junto a él. Scrat, sin saber de qué se trata ni tener la menor idea de cómo usar una máquina del tiempo, comienza a realizar varios viajes a diferentes eras, incluso creando un agujero en el espacio-tiempo, causando un desorden en las líneas temporales. Y aunque una ardilla común y corriente no debería poder hacer todo esto, a fin de cuentas no es culpa de Scrat, sino de la especie que creó la máquina del tiempo, y fue tan irresponsable que por un error dejaron esta máquina a su alcance. Este acontecimiento tiene muchas consecuencias, entre las cuales, evidentemente, está el desorden en los sucesos de las siguientes películas. Por eso es que Pangea aún existe para cuando llegamos a la cuarta película, y por eso es que el sistema solar no había sido creado hasta la quinta parte, porque al haber interferido con la línea de tiempo, muchísimas cosas cambiaron, lo que nos lleva a la mejor parte de la teoría, la ira de Dios. Te habrás dado cuenta que en las películas, bueno, no es relevante para la historia la existencia de Dios, pero en Reddit, quien escribe la teoría nos menciona que es bastante curioso que el cataclismo de la segunda película sea una gigantesca inundación. Es extrañamente bíblico y es sospechosamente idéntico al cataclismo que usó Dios para acabar con casi toda la humanidad en la Biblia, el Gran Diluvio. Y justamente los humanos desaparecen después de esto. Sí, esto parece apuntar a que lo que vimos en la Era de Hielo 2 era realmente el diluvio bíblico, que sería un castigo divino que llega después de que la humanidad futura permitiera el caos espaciotemporal que crea Scrat con la máquina del tiempo. Sería básicamente la manera en la que Dios evita que los humanos afecten aún más el delicado equilibrio de su creación. Y aquí viene la parte más descabellada de la teoría, por lo que necesito tu atención. Siempre asumimos que es Scrat quien hace que todo ocurra en las películas, pero si lo pensamos bien, no es así. Me explico.
El agujero que provoca la gigantesca inundación fue causado por una bellota. También fue gracias a una bellota que Scrat logró perforar todas las capas de la Tierra hasta llegar al núcleo, Pero pues el que la causando que el manipula es el supercontinente Scrat. fuese dividido bruscamente, y no de manera progresiva como la historia nos ha enseñado. Y fue la bellota la que activó el ovni que casi provocó una lluvia de meteoritos que habría exterminado toda la manada principal de las películas. Siempre es una bellota. Por otro lado, los habitantes ardilla de Scratlantis conforman una sociedad utópica y avanzada que se dedica no a comer o esconder bellotas, sino a estudiarlas, apreciarlas y plasmarlas en diferentes formas de arte. Incluso las veneran. Y algo deben haber descubierto porque esa ardilla griega que le da la bienvenida a Scrat puede hablar perfectamente, a diferencia de Scrat. Y no son solo ellos. Como parte del DVD de Choque de Mundos, vienen escenas extras donde vemos cómo la nave donde viaja la ardilla es eventualmente absorbida por una nave nodriza que tiene una forma de bellota gigante, que pertenece ni más ni menos que a otra sociedad de ardillas, una versión alienígena y más avanzada de las ardillas normales, y vienen siendo la versión ardillesca de las amazonas. Al parecer, estas ardillas son las posibles responsables de plantar las semillas de la especie de las ardillas dientes de sable en la Tierra. Y como usan a las bellotas como fuente Les de digo, poder, de repente también todo plantaron tiene bellotas sentido. para poder recolectarlas después, O sea, hay cosas razón bien por la cual absurdas. realizaron varias exploraciones a la Tierra en el pasado, dejando algunas naves que tenían la misión de recolectar esos objetos, como la nave de Choque de Mundos o incluso el ovni congelado que vemos en la primera película. Como si fuera poco, crearon el mundo subterráneo de los dinosaurios y dejaron, escucha bien, templos hechos a la imagen y semejanza de las bellotas, tal como vimos en el videojuego de Scrat's Naughty Adventure. Si una especie tan avanzada tiene en un pedestal a la bellota y la utilizan con fines no solo científicos, sino que también la alaban, es porque claramente tiene atributos que van más allá de nuestra comprensión. La última confirmación aparece de nuevo en la Era del Hielo 2. ¿Recuerdas cuando Scrat llega al cielo y cómo está lleno de bellotas por todas partes, pero no está Dios? Sí, solo hay una bellota gigante y luminosa en el centro, la misma bellota que aparece como símbolo en las puertas del cielo. Ahora parece obvio, ¿no? Scrat no es Dios, la bellota lo es. Después de todo, una bellota normal no debería causar agujeros que deshagan glaciares, o activen volcanes, o que te permitan perforar las capas de la Tierra, ¿no? Pensábamos que era lógica de caricaturas, pero no es eso. Dios es una bellota, y nos lo mostraron muy claro, solo que era tan ridículo que ni siquiera lo consideramos. Esto hasta se complementa bastante bien con otras teorías donde se hace referencia a que Scrat podría ser uno de los jinetes del apocalipsis, ya que a donde sea que él viaje siempre trae desgracias consigo, como todos esos desastres naturales. Posiblemente el destino de Scrat quedó ligado a la voluntad de Dios, siendo escogido por nuestro señor Bellota cuando por accidente viajó a través del espacio-tiempo, y ahora es usado para llevar a cabo su voluntad. Esto también le daría sentido al hecho de que Scrat siempre sobrevive a lo imposible, incluso regresando de la muerte varias veces, tal como lo vimos durante la segunda película, donde tras llegar al cielo es regresado al mundo terrenal. Esto, como ya sabemos, ocurrió en parte gracias a Sid, pero también ocurrió porque todavía no había terminado de provocar todos los desastres naturales que estaba destinado a llevar a cabo. En uno de los últimos cortos de Scrat, donde aparece con su hijo, el bebé Scrat, vemos como nuestra querida ardilla fallece, dándonos una escena donde su alma se desprende de su cuerpo, pero tras un momento de furia y de fuerza de voluntad, es capaz de volver a introducir su alma a su cuerpo, por lo que claramente tiene cierto nivel de autoridad ante la madre naturaleza, con total control sobre la muerte, haciendo un extrañísimo paralelo a Jesucristo, en especial por esa vez que murió por nuestros pecados haciendo la forma de una cruz. Pero tal vez ya lo estoy sobreanalizando demasiado. Así que espero que este extraño y religioso video te haya gustado. Alexis. No, pues sí estuvo chido y sí, yo igual o sea, cuando era chico llegué a pensar que todo era culpa del Scrat. Pero yo creí que era malo, pero pues al final pues eran cosas que tenían que pasar, pero pues pasaron de diferente manera. Pues porque alteró todo.